Buenos días, alumnos del segundo de secundaria. La clase del día de hoy se va a tratar sobre números primos y compuestos. Muy bien, ya nosotros tenemos la idea de lo que vienen a ser números primos, compuestos, y ahora vamos a abordar un pequeño tema, vamos a agregarle algo más a lo que nosotros ya sabemos, primos entre sí. Así es que recordamos, número primo. ¿Cuándo decimos que un número es primo? Cuando solo puede ser dividido por dos números, el mismo o la unidad. Número compuesto, cuando puede ser dividido por la unidad, por el mismo y por otro. Primos entre sí, cuando dos números diferentes solamente tienen como divisor común entre ellos el número 1. Vamos a usar una pequeña referencia que en el libro vamos a usar esta abreviatura, PES1, primos entre sí y el 1. ¿Ok? Ejemplo, indica si los números 11 y 15 son primos entre sí. Esa es la consulta. Ahora, nosotros vamos a entender que primero, si tenemos que ver si son primos entre sí, como me piden, la manera más sencilla de resolver esto simplemente es analizar los divisores. Entonces analizo los divisores. Este es el razonamiento que estoy usando. ¿Y cómo los analizo? Pues bien, divisores de 11. ¿Quiénes dividen a 11? El 1, otro, vamos a ver tipo conjunto. ¿Quién otro divide al 11? El mismo 11. Esos son los divisores de 11. Divisores de 15. ¿Quiénes dividen a 15? El 1, el 3, ¿qué otro? El 5, ¿qué otro? El 15. Ya vimos los divisores. Entonces yo quiero saber si son primos entre sí. Lo único que haré simplemente es darme cuenta que tienen que cumplir una sola regla. Que los divisores de cada de estos números por separado solo deben tener en común el cual, el 1. Y en efecto, 1, 11. Solamente coinciden el 1 como divisores. Muy bien, entonces estos dos, ¿qué diremos? Entonces 11 y 15 son primos entre sí. Y usamos esta abreviatura. Muy bien, así de sencillo. Por eso es una clase introductoria. Ahora como vamos a hablar esto de divisores, primos entre sí, vamos a analizar los números, los divisores de un número. Y vamos a tomar un ejemplo sencillo. Divisores de 12, ¿cuáles son? Son los que dividen a 12. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, ya tengo los divisores. Voy a analizar uno por uno. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta de qué es lo que quiero, cuál es el objetivo de analizar esto. El 1, ¿qué vendrá a ser? El divisor el 1 siempre va a dividir a todo número. Entonces yo tengo que reconocer eso. Divisor de todo número. Y acá lo constaté, ¿verdad? El 1 siempre va a dividir todo. Ahora en este caso 11 y 15 son primos entre sí. ¿Qué también me daré cuenta? El 2 y el 3. 2 y 3. ¿Qué vienen a ser? Primos entre sí. Solamente 2 y 3. Estoy analizándolo solamente 2 y 3. De ahí, ¿qué es lo que vemos? 4, 6 y 12. ¿Qué vendrán a ser 4, 6 y 12? 4, 6 y 12. Números
números compuestos. Entonces, ¿qué es lo que voy? Y acá puedo colocar simplemente primos. ¿Qué es lo que voy a denotar? Que cuando nosotros, en este caso, estamos tomando ejemplo, divisores de 12, todos los divisores de 12 siempre van a presentar que estos divisores tienen características especiales. Por ejemplo, el 1 siempre va a aparecer porque es divisor de todo número. También encontraremos de que siempre habrá primos, y en este caso primos entre sí. Y también encontrarás números compuestos. ¿Por qué son números compuestos? Porque el 4 puede ser dividido por el 1, el 2 y el 4. Y como tiene más de 2 divisores, ya es compuesto. De la misma manera el 6 y el 12. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros hablemos de divisores de un número, siempre encontraremos estos casos. ¿Ok? Muy bien. Y por último, para finalizar esta clase introductoria, veremos este planteamiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta fórmula principal? Solamente yo pasaré a explicarlo, porque como son tantas abreviaturas, tengo que explicar cada uno de ellos. Cuando veamos esto, el n mayúscula tendremos que entender que se refiere a un número natural. O sea, entre paréntesis siempre tendremos un número natural y, ojo, positivo. ¿Qué significa ese C.D? Cantidad de divisores. ¿De quién? Del número natural positivo. ¿Qué es S de primos? Cantidad de divisores de n. C de primos, cantidad de divisores primos ¿de quién? De n. Y compuestos, cantidad de divisores compuestos ¿de quién? Pues de n, del número natural positivo. Estos conceptos tienen que quedar claros. No es solo copiar el video, sino entender que cuando veamos estas abreviaturas sepamos exactamente a qué se refiere el libro. Recordemos esto, veamos a qué se refiere esta abreviatura, cómo es que yo analizo los divisores y a pesar de que yo analizo los divisores, dentro de esos divisores voy a encontrar casos especiales. ¿Qué casos? Estos. Y vamos a usar mucho esta fórmula. Por eso, aquí está su descripción.